Bendiciones hermanos, muy buenas noches. Es una bendición y un privilegio nuevamente poder compartir con ustedes la palabra del Señor en este día viernes, terminando otra semana más. Estamos agradecidos con el Señor porque Él es bueno y en medio de cualquier circunstancia, la Biblia dice que somos más que vencedores. Qué privilegio para mí el poder, como le repito, dirigirme esta noche. Sé que muchos esperan este tiempo para recibir del Señor y Dios no se hace esperar, como decimos, y sé que Dios tiene una porción para cada uno de nosotros de manera especial. Así que yo quiero esta noche, mientras se van sumando los que tengan que agregarse, que me vaya acompañando al Evangelio de Mateo. Vaya buscando en su Biblia Mateo en el capítulo 7. Hoy quiero hablarle en esta meditación que he titulado Cristianismo Genuino, como lo ve ahí en el anuncio, en el sticker del tema. Quisiera que me acompañara a Mateo y después de leer esta primera cita vamos a orar para poner delante del Señor este tiempo. Mateo capítulo 7, versículo 13 y 14 es el que vamos a leer. Mateo capítulo 7, versos 13 y 14. Dice la Biblia, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Padre, en el nombre de Jesús, te agradecemos por este tiempo, Señor, por este momento, por este día, Señor, que nos permites compartir tu palabra, mi Dios. Esperamos, Señor, que seas tú con nosotros, hablando a tu pueblo, hablando a nuestras vidas, y que puedas edificarnos y que podamos ser tierra fértil, Señor, para tu palabra, que pueda germinar en nosotros, Señor, al 30, al 60 o al 100 por uno, Señor amado. Anhelamos que sea al 100%, Señor. Y te damos la gloria y la honra desde ya, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, quisiera comenzar diciéndole, estos son pasajes que están dentro del llamado Sermón del Monte, un sermón que abarca alrededor de 3 capítulos y que es apasionante cada una de las enseñanzas que el Señor estableció en cada uno de ellos, desde las bienaventuranzas, el hecho de que somos la luz del mundo, la sal de la tierra, hablar de los juramentos, etcétera, la oración, el dar, el ayuno, tanta riqueza y tantas enseñanzas que creo yo, hermanos, que solo estudiar este capítulo 5, 6 y 7 de Mateo nos enriquecería tanto nuestra vida cristiana, nos llevaría a una dimensión diferente, porque concentra y condensa mucha de la enseñanza que el Señor estableció a través de lo que Él dijo y de lo que Él inspiró a otros, como el apóstol Pablo, el perito arquitecto de la iglesia. Pero yo quiero hablarle ahora, el Señor me inquietaba hablarle a usted acá sobre el cristianismo genuino, porque es importante que reflexionemos. Hemos estado escuchando, hemos estado compartiendo, hermano, que este es un tiempo de reflexión, de meditación, de un volvernos al Señor. Este es un tiempo de traer ajustes, este es un tiempo en donde debemos de darnos cuenta que aquellas cosas que quizás no estábamos caminando como deberíamos, tenemos que empezar a darles un rumbo diferente con la ayuda del Señor. Y el Señor me llevaba a estos pasajes que son un tanto fuertes, que son un tanto confrontativos. Pero quisiera, con la ayuda del Señor, que usted me acompañara a ver varios detalles acá. Lo primero que vamos a ver acerca de la puerta, de esta puerta que él habla, y menciona una puerta ancha, en donde dice que el camino es espacioso, pero que lleva a la perdición. Y dice que son muchos los que entran por esa puerta y muchos van por ese camino.
Y la otra puerta dice que es estrecha y el camino es angosto, pero este lleva a la vida. Note usted que aún en la palabra, usted y yo vamos a encontrar siempre esos contrastes, esos aspectos en donde el Señor, por ejemplo, desde el Antiguo Testamento dice, he puesto delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición, y nos pide que sepamos escoger, que escojamos la vida, que escojamos la bendición, y siempre en estos contrastes nos encontramos ahora en estos versos en donde habla de la puerta estrecha y la puerta ancha, en donde entendemos nosotros, hermano, una vez más, que está estableciendo dos grupos, dos segmentos. Pero yo quiero dar algunos aspectos aquí que meditaba al estudiar estos pasajes. Lo primero que viene a mi mente en este momento es hablar sobre la puerta en sí, porque la puerta es Cristo. Dice Juan, le voy a leer rápidamente los versos, Juan capítulo 10, en el verso 7 y verso 9. Solo se lo voy a leer así rapidito para que vea que Él se define como la puerta, es algo que ya todos hemos escuchado. Dice el verso 7, volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Verso 9, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Entonces, ¿de quién estamos hablando acá? Del Señor. La puerta nos habla del Señor. Pero hay otros elementos que yo quiero ir desgranando, si usted quiere, porque al hablar de este tema que yo le he titulado Cristianismo Genuino, y le decía yo que tenemos que estar haciendo una constante revisión de nuestra vida, de nuestro caminar, es porque hay una realidad, hermano, que nos plantea acá la palabra. Unos son los que escogen un camino y otros escogen otro camino. Y lo interesante de esto, o lo que nos invita hoy a través de la palabra del Señor, es el hecho de establecer. Yo sé que rápidamente podemos decir, pues yo he seguido a Cristo y voy por el camino angosto, pero antes de dar esa respuesta, veamos algunos aspectos. Imagínese que buscaba yo donde dice que el camino ancho, dice que son muchos los que van por él y lleva a la perdición. La perdición, dice un comentarista, que es la pérdida de todo lo que se hace o hace que la vida sea preciosa o la existencia de la vida sea algo precioso o maravilloso. Es decir, se le pierde sentido a todo. Habla de una perdición, no de una destrucción total, decía este comentario, pero habla de la pérdida de todo lo que hace que la existencia sea preciosa. Y es importante darnos cuenta de esto porque si decidimos mal en la vida, así como desde el Antiguo Testamento el Señor ha estado estableciendo la necesidad de escoger entre vida, muerte, entre bendición, maldición, y curiosamente el pueblo o muchos pudiéramos pensar de que ya optamos, pero en realidad día con día vivimos tomando decisiones, día con día vivimos decidiendo en pos del Señor, o día en día algunos se empiezan a alejar. Cuando la gente dice, este hermano cayó de la gracia, me da la imagen hasta graciosa, que pareciera que alguien va caminando y de repente se encontró un agujero y se fue ahí. Y la realidad que no es así. Cuando alguien cae, cuando alguien da lugar a lo que no debe, normalmente ha sido una consecuencia de decisiones, una serie de decisiones que ha ido tomando en la vida, desde insignificantes aspectos hasta que finalmente llega al desenlace de todo ello. Entonces es importante esto porque, y vamos a ver acá, como le decía yo, en estos contrastes. Por ejemplo, el primer contraste que yo veo acá es en la entrada. Hay una entrada estrecha, hay una puerta estrecha y una puerta ancha. El segundo contraste es de los caminos, porque dice acá que hay un camino espacioso y hay un camino angosto. El otro contraste que yo encuentro acá es el contraste del destino. Uno lleva a la perdición,
Algunos también interpretan obviamente esto, a pesar de lo que le acabo de decir, obviamente se interpreta como la perdición eterna, obviamente el destino de aquellos que no escogieron creer en el Señor, que creo yo que es lo que más obvio de entender de esto, y el otro es la vida. El último contraste que encuentro yo acá es de los viajeros, porque en el primer caso es una puerta estrecha y pocos dice que van por ahí. En la segunda entrada, en el segundo camino, en el segundo van muchos. En unos van pocos y en otros van muchos. Es importante esto, hermanos, porque hoy en día muchos están decidiendo. Vivimos tiempos de una crisis de fe en mucha gente. Escuchaba a alguien mencionar este concepto que no es que sea moderno, pero como que está tomando auge, que vivimos en un neopaganismo, vivimos en un tiempo de poscristianismo, en donde pareciera que el cristianismo estaba pasando de moda, en donde mucha gente que creían en el Señor, y le voy a poner un ejemplo reciente que se está en boga ahorita, de un personaje que ha sido un cantante desde pequeño, cristiano, y lo interesante de este personaje es que al parecer hoy en día, según algunos infieren de sus declaraciones, él se está apartando de la fe. No voy a entrar en detalle ni en nombre, sino que solo decirle que eso lo hemos empezado a ver. Vimos hace unos meses un personaje muy grande de este grupo Hillsong haciendo lo mismo, apartándose. O sea, el punto que le quiero decir con esto es que muchos podemos pensar que nuestra vida ya está en el destino. Y sí, por la fe entendemos que hemos sido salvos por la gracia de Dios. Por la fe entendemos que nuestra eternidad está en el Señor. Por la fe entendemos que el Señor ganó para usted y para mí la salvación. No nos toca a nosotros eso. Por la fe sabemos eso. El tema aquí no es tanto eso. La duda no está en eso. La duda es si verdaderamente hemos escogido ese camino angosto o pensamos que estamos en ese camino angosto. La gran pregunta para muchos, porque como nos ha dicho a veces aún nuestro pastor, pareciera que a veces habemos muchos que estamos convencidos, pero no convertidos. Entonces el punto no es poner en duda la salvación por fe, al contrario, la Biblia dice que el que creyere va a ser salvo. La Biblia dice que si confesamos con nuestra boca que Jesucristo es el Señor y que el Señor lo levantó de los muertos, seremos salvos. Eso no está en duda. La pregunta es si hemos entrado realmente a esa puerta angosta o estamos en la puerta ancha. Porque dice que pocos la hayan, como dando a entender que habría que buscarla, ¿verdad? Pero también de esta puerta, como le mencioné hace un momento, no solo se menciona la puerta, junto con la puerta se menciona el camino. Es decir, que no solo está la entrada, sino que está el caminar, está el trayecto, está el proceso, es la puerta angosta, pero también un camino que se podría establecer angosto, me da la idea de esos riscos donde a veces hay caminos en donde no muchos pueden pasar, obviamente porque no cabe más, cabe solo una persona, cabe solo un vehículo, cabe solo dos personas a lo mucho. Y eso, lo curioso de este aspecto es esto, de que mucha gente, hermano, no toma esos caminos. ¿Por qué? Por lo incómodo, por el temor, por cualquier motivo. Le estoy hablando en el aspecto natural. Mucha gente, si nos dijeran a nosotros, mire, se tiene que ir por este camino, pero hay como decimos un buen salvadoreño, un gran barranco, un precipicio, nos tocaría decir que no, que buscaríamos otro lado. Eso nos pasa en lo natural. No nos gustan los caminos angostos. En lo natural los sentimos peligrosos, sentimos que podemos rayar el vehículo, que nos puede pasar algo. Entonces mejor preferimos donde hay gente, donde sea más espacioso, donde haya más personas que nos acompañen en el viaje. Entonces, pero este camino angosto, no muchos, dice la palabra, que lo alcanzan, son pocos. Y cuando habla del camino,
Entonces esto nos está hablando de este caminar con el Señor, una vida de servicio, una vida de rendición, una vida centrada en Cristo, una vida cristocéntrica, un caminar, hermano, tomando en cuenta la voluntad del Señor, la palabra del Señor, un camino en donde mi prioridad no son mis deseos. Y esa es la gran lucha que tenemos en ese proceso, porque en medio de ese camino habrá momentos en donde nuestra alma, habrá momentos en donde nuestro corazón querrá tal vez salirse, querrá tal vez se incomodará. Habrá momentos en donde el trayecto lo sentimos muy pesado, pero ¿sabe qué? Recuerde algo, aunque el camino puede ser pesado, aunque el camino esté lleno de escombros, esté lleno de muchas cosas, el destino es lo importante, es la vida. Tan importante es el trayecto como el destino. Y el destino nos va a dar la satisfacción de decir, voy por buen lugar, debo de continuar, voy adelante. Le voy a poner un ejemplo que viene a mi mente en este momento, como cuando el Señor dice que en el momento que estemos delante de Él, a muchos les va a decir, bien, buen siervo fiel, sobre poco me fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Y eso nos habla, perdón, se movió ahí, eso nos habla de la necesidad, hermanos, de poder mantenernos firmes en la búsqueda, de poder mantenernos en el camino, de poder mantenernos en la decisión, en la puerta en la cual ingresamos. Pero hasta este punto, ¿por qué vuelvo al tema cristianismo genuino? Porque lo importante aquí es preguntarnos, ¿verdaderamente soy un hijo de Dios? ¿Verdaderamente mi decisión por Cristo fue genuina? ¿Verdaderamente he experimentado una conversión? ¿Verdaderamente he entrado por la puerta estrecha? ¿Verdaderamente mi vida la he rendido a Cristo? Y esta reflexión obviamente va dirigida a aquellos que de alguna manera comienzan a caminar o que quieren caminar con el Señor, pero también aquellos que ya tenemos un trecho, porque como le repito, y le voy a poner un ejemplo bíblico para poner pie de imprenta, como se dice en este punto, la Biblia habla, por ejemplo, que juntamente con trigo hay cizaña. Entonces nosotros no sabemos realmente, nos vemos, nos conocemos, nos vemos tal vez en la congregación, nos vemos tal vez aplaudir, nos vemos tal vez cantar, pero no sabemos realmente si hemos experimentado una conversión genuina. Eso es algo que solo el Señor y cada uno de nosotros va a determinar, y como lo vamos a ver más adelante, hay frutos que lo van a establecer, que lo van a poner en evidencia. Entonces mi llamado acá para los que nos escuchan, para aquellos que están hoy con sus vidas, hermano, en una situación en donde tal vez están meditando o pensando que quizás Dios no está con ellos, sería bueno pensar en esa fragilidad de fe si realmente lo hacemos porque es un momento de bajón en nuestra fe o porque realmente no hemos creído genuinamente en Cristo, porque verdaderamente no hemos nacido de nuevo. Porque la Biblia dice, hermano, que el que es nacido de Dios vence al mundo. Y habla de la victoria que es nuestra fe. ¿Significa esto que no vamos a tener luchas? No, hermano, al contrario. ¿Significa esto que no nos vamos a afligir? Tampoco, al contrario. ¿Significa esto que no vamos a tener problemas? Mucho menos. Significa que aunque tengamos adversidad, aunque tengamos problemas, aunque nuestra fe sea probada y aunque haya momentos de flaqueza, de debilidad, significa que esa decisión genuina que tomamos un día nos va a hacer recordar que nuestro Redentor vive, nos va a hacer volvernos la mirada a aquel que dijo un día, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin, nos va a hacer recordar las promesas de un Dios maravilloso que ha dicho que va a preparar lugar y que va a volver por nosotros, porque le cuento, le recuerdo, el Señor vuelve pronto. Entonces no se trata de que si hemos hecho una decisión genuina no vamos a padecer o no vamos a sufrir, al contrario, solo vea un ejemplo bíblico, el apóstol Pablo, cuánto le tocó padecer por causa del Señor. A veces quizás hasta vamos a padecer más de la cuenta que otros que no conocen al Señor. El tema no es tanto el padecer o no padecer, el tema es saber que estamos en el camino correcto, estamos en un destino de vida para cada uno de nosotros. Entonces,
¿Qué significa ser cristiano? Pues obviamente seguidor de Cristo. Déjeme solo leerle otro versículo acá en la primera epístola del apóstol Juan, en el capítulo 2 y verso 6. Dice la palabra del Señor: el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Mire qué importante y qué interesante esto. Significa entonces que cristiano es un seguidor de Cristo, es un imitador de Él. Pero cuando le digo imitador, no a la manera del mundo, sino a la manera del discípulo que quiere llegar a ser como su maestro, a la manera de aquel discípulo que dice, basta al discípulo ser como su maestro y aspira, dice, yo quiero parecerme a Cristo, y yo quiero y lucha día con día y batalla día con día, porque de repente en esos tiempos de reflexión usted va a llegar al convencimiento de que nos falta mucho para parecernos al Señor. Usted va a llegar al convencimiento que hay muchas áreas que todavía están ahí, que ya no deberían estar. Usted va a llegar al convencimiento que de repente todavía hay mucho orgullo en nosotros, que de repente hay altivez, que de repente hay muchas cosas que no deberían estar ahí. Falta de perdón, a veces situaciones de que con el tiempo el Señor permite que salgan a luz. ¿Para qué? ¿Para avergonzarnos? No, para que volvamos nuestra mirada y sigamos en el camino hacia la perfección, hacia lo que Dios tiene para nosotros. Entonces, esto solo hablando de la puerta, pocos la hallan. Y segundo, le decía yo, la entrada y el caminar. Y lo otro que vimos en primer lugar eran los contrastes en este aspecto de la puerta y que la puerta es Cristo. Entonces, la primera reflexión que yo traigo para usted acá es, ¿verdaderamente hemos entrado? ¿Verdaderamente estamos en el camino angosto? ¿Verdaderamente Jesús es nuestro Señor? ¿Verdaderamente hemos nacido de nuevo? Le digo que no es dudar de nuestra salvación ni de los méritos de Cristo. Le vuelvo a insistir en esto. Al contrario, es por eso, es por los méritos de Cristo, es por la realidad del sacrificio de Él que tenemos que en nuestro corazón inquirir y decir, bueno, realmente, porque mire, perdón, le voy a decir algo. Hay una expresión muy salvadoreña que a veces se dice, es que este no es ni chicha ni limonada. Bueno, no sé si será solo salvadoreño, se usa en otros lados. Pero a veces pareciera, amados hermanos, que en nuestra cristiandad pareciera que también a veces así pasa. Pareciera que mientras estamos en el servicio, en el culto, somos muy espirituales y a veces pareciera que cuando no estamos ahí, estamos tal vez en casa o saliendo de la iglesia, pareciera que retornamos a la vida. Algunos hacen un divorcio entre lo que es la vida eclesiástica y la vida secular, pero para nosotros como hijos de Dios no debe de haber esa separación. Usted y yo somos creyentes, somos discípulos, somos hijos de Dios, somos siervos. Yo les decía una vez a unos hermanos servidores, decía, mire, somos como los cajeros de un banco, que tiene ese eslogan, 724. Así tendríamos que vernos, porque así somos, así Dios nos ha establecido como sus hijos y como sus siervos, mientras dormimos, mientras estamos despiertos, mientras estamos en el servicio, mientras andamos en el trabajo, somos hijos de Dios, somos siervos del Señor. El problema es que a veces nosotros pensamos que no es así o hacemos nosotros el divorcio de eso o la separación. Lo segundo que quiero hablarle en esta noche, aunque ya el tiempo va avanzando, quiero que me acompañe ahí siempre en el capítulo 7 de Mateo, en el versículo 15. Hay algo también acá muy importante. Dice el versículo 15, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Lo segundo que quiero hablar, tal vez un tanto breve, es acerca de estos frutos.
Y dentro de estos frutos, hablar un tema muy delicado, muy importante, porque se habla acá de los falsos profetas. Se habla de acá del cuidado que hay que tener de los falsos profetas. Y esto nos habla de que traerán engaño, de falsas enseñanzas, falsas doctrinas. Y el problema, hermanos, de como alguien dijo en cierta oportunidad, es que la doctrina no nos salva, pero puede torcernos y hacernos que nos perdamos en el camino. Puede hacer que nos desviemos de la ruta. Puede ser que terminemos, hermano, donde el Señor no quería que termináramos. Como en Apocalipsis, cuando se habla de aquella iglesia y le reclama al Señor por la mujer esta de Jezabel y les menciona a Jezabel. Entonces nos podemos desviar, nos podemos separar de la verdad, nos podemos ausentar del camino angosto. Entonces, estos falsos profetas van a traer engaño, van a traer falsas enseñanzas, falsas doctrinas. Y aquí es lo importante, que aprendamos a discernir. Número uno, aprendamos a dar fruto nosotros para no ser catalogados como falsos también. Pero número dos, aprendamos a discernir las enseñanzas, lo que escuchamos, a poder tener el cuidado, amados hermanos, de lo que estamos escuchando. ¿Por qué? Porque dice acá el Señor que van a venir falsos y que por los frutos los vamos a conocer. Pero muchas veces no conocemos nosotros cómo discernir si alguien es genuino o si alguien es falso. A veces hay enseñanzas que no las podemos entender o discernir, que vienen manipuladas, que vienen adulteradas. Por eso el Señor mismo en su palabra habla de la leche espiritual no adulterada y está hablando de la palabra del Señor, porque muchos de nosotros, hermano, a veces con mala intención y a veces por ignorancia o por desconocimiento, en la buena intención pecamos porque podemos traer cosas que no están conforme a la palabra del Señor. Podemos dar lugar a enseñanzas que no son correctas. Podemos dar lugar a situaciones que no son conforme a la voluntad del Señor. Y podemos escuchar también nosotros esa falsa enseñanza. Así que el cuidado acá es a esas falsas enseñanzas. ¿Por qué? Porque debemos de entender que los frutos van a marcar la diferencia. A veces nosotros interpretamos frutos como que el número de personas que alguien tiene. Si un predicador tiene miles de personas, este es genuino. Hermano, puede ser que así sea, pero puede ser que tampoco no sea así. Tenemos que saber discernir y pedirle al Señor. ¿Por qué? Porque dentro de este cristianismo genuino que estamos hablando, habrá falsos. La Biblia habla también de falsos hermanos, habla de falsos maestros, habla de falsos cristos, habla de tanta falsedad, hermano, que muchos de nosotros podemos estar susceptibles a caer bajo el engaño, bajo la trampa, bajo un aspecto contrario a lo que la palabra establece. Pero también así como podemos caer nosotros pudiéramos estar siendo piedra de tropiezo para otros, trayendo algo incorrecto, algo falso, algo que no va conforme a la voluntad del Señor. Lo tremendo de estos pasajes, de este aspecto, porque quiero que vea conmigo en el verso 21 al 23, en este tercer aspecto. Dice el verso 21, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Mire qué interesante. Dentro de estos segundo aspecto de los frutos, vimos los falsos profetas. Pero en este tercer aspecto que quiero compartir con usted, encontramos a los hacedores de maldad. Y el contraste aquí es frente a los que hacen la voluntad del Padre. Y la palabra aquí, hacedores de maldad, en el original es la palabra anomia, y en el inglés que sería lawless, que significa el a es no y nomia ley, significa sin ley o no ley, o se puede interpretar no respetar la ley o vivir sin ley. Y esto
es curioso porque significa que estos hacedores de maldad, ellos vivían sin ley, ellos vivían sin gobierno, ellos vivían sin autoridad, ellos vivían haciendo la voluntad de ellos mismos, no la voluntad del Padre. Imagínese usted que aún el mismo Señor Jesucristo dijo: he descendido no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la voluntad del Padre. Él hablaba de lo que hablaba, era lo que oía el Padre, lo que hacía era lo que veía hacer al Padre. No he venido a cumplir mi voluntad, decía él, sino la voluntad del que me envió, etcétera. Si aún el Señor Jesucristo, que fue sin pecado, vivió cumpliendo la voluntad del Padre, con mayor razón nosotros, hermanos. Pero también debemos de comprender algo. Muchos, aunque tengan señales, fíjese, por eso estamos hablando del cristianismo genuino. Mire cuánta situación delicada plantea el Señor acá. Muchos van a tener señales, muchos van a traer, como dice acá: Señor, no profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Es importante esto, hermano. Entonces, imagínense, en los tiempos que vivimos, son tiempos finales, en donde vamos a empezar a ver señales, prodigios y muchas de estas cosas en gente, hermano, que a simple vista van a parecer genuinos, a simple vista van a parecer como enviados del cielo, pero la Biblia dice acá que el Señor les va a declarar a ellos: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Ustedes que vivían sin ley, ustedes que no respetaban la ley. Obviamente está hablando de la ley del Señor, está hablando de sus mandamientos, está hablando de su palabra. Entonces, lo importante acá que nos demos cuenta que dentro de este cristianismo genuino nos tenemos que cuidar hacia adentro y hacia afuera, dentro de nosotros mismos, que tengamos cuidado, porque la Biblia dice que nuestro corazón es engañoso, y es más engañoso, hermano, y que de continuo está inclinado hacia lo malo. Entonces debemos de cuidarnos hacia adentro, pero también hacia afuera. Y quiero concluir, hermano, en los versículos 24 al 27, donde se habla de los dos cimientos. Y entonces aquí concluyo yo diciéndole estos pasajes, porque cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Entonces, en estos primeros versículos, lo que quiero concluir yo en esta noche para usted, para mí, es que este cristianismo genuino se basa en tener un fundamento sólido en Cristo, se basa en edificar sobre la roca, se basa en hacer la voluntad de Dios, se basa en escuchar su palabra, en meditar en ella y cumplirla, porque dice en el verso 26: pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió la lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Esto es importante porque para tener un cristianismo genuino debemos de estar cimentados sobre la roca. ¿Y cómo ponemos ese fundamento sobre esa roca? Como dice acá: el que oye estas palabras y las hace. Quiero ir concluyendo, hermanos, dentro de estos aspectos que hemos hablado, volviendo a lo que le decía hace un momento. Imagínense en estos últimos pasajes, esos son textos muy conocidos, y hemos escuchado cómo estos dos personajes también, en contraste, los dos edificaron, los dos el río golpeó con ímpetu, los dos tuvieron el torrente, los vientos vinieron, pero uno de ellos prevaleció su edificación y otro fue grande su ruina. ¿Qué hizo la diferencia? El que escuchó la palabra, el que hizo conforme lo que escuchó. Estamos viviendo tiempos, hermano, en donde como creyentes debemos de meditar a quién estamos escuchando y la voluntad de quién estamos haciendo.
y nos vamos a llevar sorpresas y nos vamos a llevar, pero no no para que nos sintamos mal y nos hundamos en condenación, no, sino que para más bien reflexionar y decir, Señor, yo quiero ser un cristiano genuino, un creyente genuino, alguien que esté edificando bien, alguien que vaya en pos de tus promesas, pero también que vaya en pos del propósito por el cual me llamaste, porque a veces es fácil decir que vamos tras las promesas del Señor y que estamos creyendo a sus promesas, y eso está bien y eso es maravilloso, pero también tenemos que ir en pos de cumplir la voluntad del Padre, tenemos que ir en pos de cumplir aquello para lo cual el Señor nos llamó, tenemos que ir y decirle, Señor, heme aquí, lo que tú quieres, Señor, que yo haga, a donde tú me quieras enviar, Señor. Esa debería de ser otro de los retos que tenemos, salir de esta pandemia, salir de esta cuarentena, salir de este tiempo. Y no solo al salir, sino desde ya empezar a decirle, Señor, ¿a dónde quieres que vaya? ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que hable? ¿Qué quieres que cambie en mí? ¿Y qué quieres que yo haga para ti? Recuerdo y termino con estas palabras del apóstol Pablo en su conversión. Hay dos preguntas sorprendentes que él hace. La primera es, ¿quién eres, Señor? Y en esa pregunta el Señor se le revela y le dice, yo soy Jesucristo a quien tú persigues. Y todo lo que demás que le dice. Pero la segunda pregunta, también sorprendente, es, ¿qué quieres que yo haga? Y entonces el Señor le empieza a dar indicaciones y le dice, ve a la ciudad y vas a entrar y ahí se te va a decir lo que debes hacer. Yo creo, hermano, que estos tiempos de meditación, de cuarentena, de encierro, una de las cosas que tenemos que hacer nosotros, o esas dos cosas que tenemos que hacer es quién eres, Señor, es conocerlo a Él, es intimar más con Él, pero lo otro es, Señor, ¿qué quieres que yo haga en estos días y después de estos días? En este tiempo de cuarentena y terminada la cuarentena, ¿qué quieres que yo haga? Y muchas de esas cosas, como le repito, nos vamos a llevar sorpresas porque a veces el Señor lo que nos va a decir es como al Gadareno, que el Gadareno se quería ir detrás de él. El Gadareno quería ir a servirle. De seguro en el corazón del Gadareno estaba, yo tengo que seguir a este hombre que me liberó, que hizo lo que nadie podía hacer, que me libertó de lo que nadie me pudo libertar, que me trajo paz y quietud como nadie. Y yo quiero ir detrás de él. Y el Señor le dice, detente y regrésate a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y este hombre se fue predicando de la gracia y de la bondad del Señor. Yo quiero que vea algo bien importante en todo esto que hemos hablado. Hay tarea que hacer de parte del Señor. Hay otros que la están haciendo, pero no son genuinos. Hay falsos que están haciendo. De hecho, el enemigo mismo sigue trabajando. No debemos de bajar la guardia. No debemos de cesar de orar. No debemos hermano, puede ser que haya momentos de flaqueza. Puede ser que haya momentos de debilidad. Puede ser que haya momentos que le tengamos que decir al Señor, Señor, aumenta mi fe. Está bien, hermano, pero venga delante de Él, venga delante de su presencia, busque de Él y levántese y dígale, Señor, yo quiero hacer tu voluntad, que los días, que el tiempo que me resta sobre la tierra, empezar a caminar en una forma diferente. Yo quiero orar esta noche por cada uno de los que estamos hoy conectados y agradecer al Señor, a nuestros pastores, a quienes hemos estado orando para que el Señor les permite y les abra puertas, un retorno para nuestro país. Pero también quiero orar por aquellos que tal vez quieran tomar la decisión hoy por Cristo. Tal vez por aquellos que estaban caminando alejados del Señor. Tal vez por aquellos que se habían alejado de los caminos del Señor. Y tal vez por aquellos que hoy quieren entregar su vida a Cristo. Yo quiero hacer una oración para que tú puedas venir nuevamente al Señor. Y después voy a orar para que todos nosotros, como hijos de Dios, hagamos una reflexión en nuestro corazón y le podamos decir, yo quiero vivir un cristianismo genuino, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, queremos agradecerte, Señor, este tiempo, por tu palabra. Quiero bendecir tu nombre, Señor, por este momento. Y quiero poner delante de ti aquellos hombres y mujeres que van a escuchar este mensaje, Señor, que nunca te han recibido
o que posiblemente se habían alejado de tus caminos, para que hoy vuelvan a ti. Yo quiero que tú hagas esta oración conmigo, si tú tienes la necesidad de orar y de entregarle tu vida al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te pido perdón por mis pecados. Yo creo que tú eres Jesucristo. Yo creo que tú eres el Señor. Yo creo que tú moriste en la cruz por mis pecados. Me arrepiento, Señor. Me arrepiento de mis pecados. Quiero ser tu hijo, Señor. Devuélveme el gozo de tu salvación para aquellos que ya un día lo disfrutaron. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y yo quiero orar un par de minutitos más por aquellos que ya estamos en los caminos del Señor, pero que tal vez su fe ha flaqueado, que tal vez ha venido desánimo, que tal vez las fuerzas las has visto menguadas. Y te quiero dar ánimo y aliento diciéndote, hay largo camino te espera, hay trecho todavía por caminar, hay trabajo de parte del Señor para tu vida. Padre, en el nombre de Jesús, yo oro, Señor, por cada uno de tus hijos que estamos hoy reunidos a través de estas redes, Señor. Sobre todo aquellos, Padre, que hoy en sus corazones, en sus vidas, Señor, han tenido un menguar, ya sea en su fuerza, en su fe, Señor, en su caminar. Posiblemente, Señor, la duda, la incertidumbre, la aflicción, Señor, que ha estado alrededor de ellos, Señor. El temor, el miedo se ha apoderado posiblemente de ellos. Pero yo quiero bendecir y ministrarles, Señor, de tu paz y de tu poder y de tu bendición, Señor amado, en el nombre de Jesús, y que venga la quietud a nuestras almas y que venga reposo, Señor, para cada uno de ellos, y que tú pongas tu mano de poder sobre cada hogar y que la paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor, venga sobre cada uno de tus hijos. En el nombre de Jesús, Señor, que reciban ánimo, que reciban nuevas fuerzas, fuerzas como las del búfalo, Señor. Padre, hasta donde estén escuchando esta palabra, Señor, puede ser en un vehículo, puede ser en la casa, puede ser aún en un hospital, hasta donde estén escuchando, Señor, hasta donde este mensaje pueda llegar, sea tu mano de poder, Señor, trayendo aún sanidad para los cuerpos enfermos, Señor, trayendo restauración, Señor, trayendo liberación, Señor, trayendo restauración y haciendo volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres, trayendo restauración a los matrimonios, Señor amado. En el nombre de Jesús bendecimos los matrimonios, bendecimos los padres, los hijos que están hoy, Señor, tal vez pasando una situación complicada o difícil, no solo por esta pandemia, Señor, sino por luchas propias que están, batallas propias que están librando, Señor. En el nombre de Jesús, gracias, mi Dios. Delante de ti están, Señor, para que tú bendigas a cada uno de ellos. Amén y amén. Gracias, amados hermanos, que el Señor me los bendiga y que los siga guardando. Amén.